Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadanos. No me equivoco si les digo que hoy es uno de esos programas que realmente está para no perderse absolutamente ni un minuto, por la calidad de los invitados y las invitadas y por los temas que vamos a tratar. De modo tal que esta apertura simplemente va a ser para contarles qué va a haber en esta hora que se inicia. Vamos rápidamente al contacto con Rosario Asperué, que está en la calle haciendo la cobertura de una nota también, para que nos cuente por dónde anduvo su paso por Ciudadanos. ¿Cómo te va, Rosario? Bien, estoy como movilera hoy. Estoy en este momento en el centro, donde hay una actividad impresionante, ya todos saben. Pero bueno, hoy hubo una marcha de las familias que están con la ocupación y la problemática del hábitat en Guernica, reclamando hacia la Casa de Gobierno una política de hábitat, bueno, un poco más profunda que solamente el plan que se presentó hasta ahora. Pero para el programa nos metemos de lleno también con la cuestión de la educación, y para eso hablamos con Roberto Baradel y con Alejandro Finocchiaro, el ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y con el titular de SUTEBA y adjunto de CETERA a nivel nacional. Así que bueno, ese es un poco el recorrido de hoy. Bueno, perfecto. Saludo rápidamente al señor José Luis Carut. ¿Cómo te va, Turco? Buenas noches. Hola Ale, muy buenas noches Pico, Rosario. Así es, como te decía Rosario recién, estuvimos charlando con Baradel y con Finocchiaro. Dos posiciones diferentes, porque Finocchiaro, el ex ministro de Educación de la provincia de La Nación, como decía Ro, culpó directamente a los gremios de que no querían comenzar las clases. Y Baradel se despegó, dijo, no, tiene que dar otro tipo de explicaciones. Finocchiaro dijo que los gremios no están poniendo piedras en el camino. Desde el CETERA no dicen exactamente lo mismo, por más que Baradel sea el secretario adjunto. También estuvimos charlando y compartimos charla con el economista y candidato a diputado para las próximas elecciones, José Luis Esper, donde charlamos de todo lo que tiene que ver con la economía, especialmente del famoso impuesto a la riqueza que impulsa Máximo Kirchner. Y con Pico Sansone compartimos nota con Oscar Negrelli y charlamos de todo con Oscar Negrelli que tiene que ver con la ciudad de La Plata. Bueno, muy bien, ya que lo mencionamos, cierra la presentación el señor Pico Sansone. ¿Cómo estás, Pico? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, compañeras. Lo único que tengo para decir es que es un gran programa, ¿eh? La síntesis que han hecho Rosario y el Turco define lo que es el programa de esta noche. Todos los temas con Negrelli hablamos del famoso, de esta famosa discusión de la pistola electrónica o no, si es un elemento de tortura, si no lo es, en fin. Así que bueno, quédense. Muy bien, quédense, como dijo Pico, arranca Ciudadanos. Vamos a charlar ahora con una autoridad en materia educativa, el ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, está con nosotros, vamos a preguntarle absolutamente todo. Finocchiaro, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, nosotros muy bien. La primera pregunta quiero ser muy concreto. ¿Deben volver las clases presenciales a la Argentina en todos los niveles, sí o no? ¿Cuál es su postura? Sí, absolutamente, haciendo esta salvedad. Las clases deben volver en los lugares donde se pueda volver, cuando se pueda volver, inmediatamente que se pueda volver, ¿no? Y para ello, las autoridades nacionales debieran leer la Constitución Nacional para entender que este es un país federal, no unitario. Es decir, quienes deben decidir eso son los gobernadores a través de sus ministros de educación, que además son quienes conocen su territorio, inclusive consultando con sus intendentes y con su secretario de educación. Fijémonos en nuestra provincia de Buenos Aires. Seguramente hay lugares dentro del conurbano donde no se puede volver. Nadie tiene vocación suicida. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires pueblos de 5.000 o 10.000 habitantes, donde los chicos no usan transporte público para ir a las clases, donde van caminando, donde no hay circulación comunitaria del virus, donde se puede volver, básicamente. Pero haber perdido prácticamente todo el ciclo lectivo, a pesar del gran esfuerzo que han hecho nuestros docentes y las familias, ¿sí?, no es un dato menor, es casi una tragedia, ¿no? Lo económico se recupera, lo productivo se puede recuperar con esfuerzo, con sacrificio. El capital educativo no se recupera jamás cuando se pierde.
Sí. Alejandro, los legisladores, tanto nacionales como provinciales de Juntos por el Cambio, aquí en la provincia de Buenos Aires, al igual que en otras provincias, están hablando de una emergencia educativa. En el día de ayer hubo una reunión importante en el Ministerio de Educación de la Nación, donde el ministro Trota se reunió con los ministros de educación de todas las provincias, pero algo que llamó la atención y mucho es que no se presentó en la reunión el índice epidemiológico. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Primó la postura de los sindicatos? Yo creo que el Ministerio de Educación de la Nación está fuertemente presionado por CETERA y, digamos, hay formas, no pueden resolver esa tensión que además se agravó con la salida de la doctora Adriana Puigros, que es CETERA pura, ¿no? CETERA sintió eso como un gran golpe, a pesar de que prácticamente controla todo el ministerio. Y CETERA tiene una posición muy fuerte en no volver a clases, ¿no? Se opone a la vuelta a clases, y es el único gremio de los gremios nacionales que se opone a la vuelta a clases, porque UDA y AMET dicen que ellos con protocolos, con seguridad, están dispuestos al regreso a clases, y si ustedes hablan con los docentes, en términos individuales, también quieren volver a clase. Los docentes queremos dar clases presenciales. Uh-huh. Sí, los chicos lo necesitan cuanto antes eso. Aquellos que somos padres de tanto de chicos que están en la primaria como en el secundario, se nota la ausencia de estar en contacto con sus padres, se nota esa ausencia que vienen teniendo hace 9 meses prácticamente. Sí, pero además hay un dato que es tremendo, que es el siguiente. Se calcula, y esto me lo han dicho algunos ministros de educación provinciales y los gremios con los que he hablado, que tenemos entre 800.000 y 1 millón de chicos que están desenganchados de la escuela. Así que no han tenido un solo contacto con la escuela en lo que va del año. Eso es tremendo, tremendo. Y esos chicos pueden quedar afuera del sistema. Y nadie se preocupa por ellos, no tienen voz esos chicos. Por eso, yo les agradezco esta oportunidad que me dan ustedes y los otros medios en los que he participado, porque tenemos que escuchar la voz de esos chicos, porque además son los chicos más vulnerables, son los chicos que seguramente tienen más carencias. Y fíjense ustedes la gran paradoja de CETERA, ¿no? Que son un gremio que se supone que dicen defender a los docentes, pero hoy están creyendo que una computadora reemplaza a la escuela y que un promotor educativo, que no sé qué es, reemplaza a un docente. Si algo ha demostrado la pandemia, es que la escuela es el lugar educativo por excelencia y que el docente es irreemplazable. Sí, usted también acaba de mencionar otro, es un tema muy complejo, ¿no? ¿Verdad? Porque, bueno, también dijo que hay que volver a clases cuando estén dadas las condiciones. Esto generaría una vuelta desigual de las clases en todo el país, porque estamos en una geografía amplia con distintas fases, pero al mismo tiempo devela otro problema, que es el de la conectividad y el del acceso a las nuevas tecnologías, que es un gran problema. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál podría ser la vuelta para resolverlo? Bueno, cuando yo era ministro de Educación, nosotros con el plan Aprender Conectados llegamos a conectar al 60% de la matrícula en el orden nacional y dejamos todo preparado para que este gobierno conecte al 40% de la matrícula restante. Estamos hablando de las escuelas, Rosario. Por supuesto que cuando nosotros trabajamos en ese plan, nunca pensamos que iba a venir una pandemia de estas características y de esta magnitud, que hacía 102 años que no existía en el mundo. Por supuesto que con esos chicos se tiene que trabajar, pero por eso lo que digo es, la solución no es agarrar a un chico que se ha desconectado de la escuela y decirle, toma, acá tenés una computadora, fíjate lo que haces. Hay que volver a clases presenciales, hay que volver, y la contención pedagógico, emocional, que tiene un docente, que brinda un docente, no es la misma que la que puede dar alguien a quien vos llamás porque tenés algún problema con tu computadora. No es lo mismo. Nosotros, y si es desigual, pero no por eso tenemos que retrasar todo hasta que no quede un solo rastro de COVID en la República Argentina. De hecho, uno de los argumentos que usan es, hay países donde debieron retroceder. Sí, es verdad, pero los días que ganaste, los ganaste. Y si después tenés que retroceder, retrocedés. Y después volvés a avanzar. En Francia,
que tiene un gran ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, han vuelto a clases y al tiempo tuvieron que cerrar 42 escuelas en Francia. Y las cerraron, y las demás siguieron. Ayer se cerró París, entero, todo París, por esto. Por supuesto tampoco hubo escuelas, pero ganaron días. Cada día que se gana en materia educativa es un tesoro. Cada día que se pierde, por el contrario, es casi una tragedia. Pinocchiaro, sé que les gusta hablar mucho de política y de hecho en la previa estuvimos hablando un montón. Yo quería hacer una pregunta ahora que está lejos de la función pública. ¿Qué sintió cuando una funcionaria de primer nivel de su gobierno dijo aquello de lamentablemente caen en la escuela pública? ¿Qué sintió? No, eso no lo dijo una funcionaria. El propio Mauricio Macri había sido el que dijo lo de caer en la escuela pública. Me rectifico. Bueno, no fue María Eugenia Vidal. Eugenia Vidal dijo lo de las universidades, pero fueron, Exacto. claro, dos frases diferentes. Sí. Lo que ella dijo, y fue una conversación que tuvo conmigo un rato antes de tenerla, es que a la universidad pública no llegan los pobres. Yo creo que fue un reduccionismo, ¿sí? Porque habíamos estado hablando justamente un rato antes, y yo le había dicho a María Eugenia, mirá, tenemos que trabajar mucho para dar igualdad de posibilidades, además de igualdad de oportunidades, porque hoy aquel que es pobre de toda pobreza no llega a la universidad porque básicamente queda excluido antes del sistema educativo. Claramente, cuando uno es presidente de la República o es ministro, ¿sí?, tiene muchas apariciones públicas por día, ¿sí? Y errores y gafes cometemos todos, yo las he cometido y cualquiera, hasta el más pintado, las comete, ¿no? Sí, igual Alejandro, convengamos que una persona que se formó toda su vida en el sistema privado no conoce el sistema público y puede llegar a pensar eso, no solo a decirlo. Ahora, usted que fue ministro de Educación... Rosario, espérame una cosa, porque mirá, sí, esa persona que se formó toda su vida en el sistema de gestión privada fue la que cuando fue jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires puso inglés desde primer grado, y hoy los chicos salen en el 7º grado hablando inglés. Y en el año 2012 puso programación y robótica como materia obligatoria, y son chicos que hoy salen del secundario sabiendo programar. Es decir, no es necesario haber transitado, y te lo digo yo que sí soy un producto Está clarísimo, está clarísimo. El tema es que también hubo una brecha muy grande, ¿no? Hubo un pasaje de la clase media a la educación privada, esto fue una cuestión real, que ¿usted cree que esta crisis en la que estamos todos, en todos los niveles, podría ser una oportunidad para mejorar de una vez por todas el sistema público de educación? Digamos, el traspaso de la educación de gestión estatal a la privada comenzó más o menos a fines de los 90, principios de los 2000, y fue bastante constante, ¿no? Yo creo que siempre es momento para mejorar nuestra educación pública, no tenemos que esperar que haya una crisis para que se revierta ese traspaso. A mí me gustaría pensar que la gente vuelve a optar por la escuela pública, porque la escuela pública es buena, ¿sí? Por eso todos los planes que nosotros trabajamos, aprender matemáticas, secundaria 2030, el aprender conectados, porque quisimos hacer de la escuela pública el lugar de excelencia que siempre fue. Entonces, eso es lo bueno. Ahora, para hacer eso, realmente hay que invertir un gran capital político, porque ustedes tienen un actor que es Cetera, que es la burocracia sindical, que se opone siempre a todo tipo de mejora y a todo tipo de desarrollo. Les doy un ejemplo. En una de las paritarias que yo negocié, yo le ofrecí a Cetera, además de los puntos de paritaria que ellos querían, una vez que estábamos acordando, pagar un plus por capacitación. Por capacitaciones, por supuesto, que del Estado, o que el Estado garantice, ¿no? No una empresa privada que uno pague y le den un certificado, o por un título universitario, o por un posgrado, y me dijeron que eso era propio de la actividad privada, lo cual no es verdad, porque en las universidades públicas se paga por una maestría y se paga por un doctorado. Alejandro, recién usted estaba haciendo referencia que un mandatario tiene muchos errores y gafes, en alusión al gobierno del expresidente Mauricio Macri, y yo lo quiero trasladar a este gobierno porque usted en las redes sociales en el día de hoy posteó un artículo que recomiendo que lo lean, es muy interesante, La Biblia del Calefón. ¿Estos errores y gafes son aplicables a la Biblia del Calefón?
A mí, José Luis, me parece que esto es mucho más profundo y mucho más preocupante que un gaf cuando uno está hablando y dice algo mal. Acá lo que nosotros estamos viendo es una fortísima interna en el gobierno que nos impacta a nosotros porque quien ejerce el poder ejecutivo no es quien tiene el poder. Y eso nunca pasó, por lo menos del 83 a la fecha. ¿Sí? Nosotros solemos poner siempre como ejemplo de un gobierno débil el gobierno de Fernando de la Rúa. Sin embargo, Fernando de la Rúa siempre fue presidente y las decisiones, bien o mal, las tomó él, más tarde o más temprano, pero las tomaba él, ¿no? Realmente, pensar que un embajador puede haber desobedecido a la Cancillería, ¿sí? Es gravísimo, y ese embajador no está siendo relevado. Pensar que Argentina después cambia su opinión ante el mundo, que hay embajadores que renuncian, embajadores políticos que renuncian por eso, o la cuestión educativa, donde hay un sindicato que le está prohibiendo al ministro que vuelvan las clases y por eso se dilatan, donde un sábado el ministro dice que se puede volver sin vacuna, el lunes dice no, que hay que vacunar para poder volver, el martes dice que va a presentar un índice epidemiológico que al final no lo tiene. Entonces, esas son las cosas que son tremendas y podemos ver Vicentín, ¿no? Donde un sector del gobierno quería hacer una cosa, un día dice no, jamás vamos a tocar la propiedad privada, a los 2 días aparece el proyecto de expropiación y se mete el gobierno en la justicia. Digo, esas son cosas, son mucho más graves porque ahí hay una tensión que no logra resolverse entre quien verdaderamente maneja el poder y quien lo representa. Finocchiaro, ha sido usted muy amable, muy claro. Gracias por atendernos y por estar en Ciudadanos. Que tenga buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro, Rosario y José Luis, y hasta la próxima.